Y ahorita va a entrar con nosotros el próximo invitado, el doctor Milton Estuardo Argueta, quien fue nuestro maestro en la universidad, al que le tenemos un especial cariño. Él tiene su primera obra de ficción, una novela llamada De cara al sol. Está ambientada en 1907, durante la dictadura de Manuel Estrada Cabrera, y narra la historia de un grupo de jóvenes intelectuales que conspiran para asesinar al dictador para poner fin a su régimen autoritario. Bueno, es más una novela histórica. Es una novela histórica, sí. Más que ficción, sí. Es una novela histórica, gracias. No se enoje, pues, no se enoje. No es un libro de historia, es una novela histórica. Bienvenido. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un placer tenerlo con nosotros y lo felicitamos por haberse lanzado a escribir una novela. Entonces, lo primero que yo le tengo que preguntar, un académico, que además fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Francisco Marroquín tantísimo tiempo, con doctorado en Derecho, ¿cómo viene usted y se inspira para escribir una novela? Ya, pues muchas gracias, buenos días a los tres y gracias por recibirme en este espacio. Pues, en primer lugar, a mí siempre me ha gustado la historia nacional, la historia del país. Siempre cuento la anécdota de que mi papá, antes de ser abogado, fue profesor de estudios sociales y me llevaba a las clases que él daba en el Instituto Akeche de muy niño, entonces ahí me gustó cómo contaba él los hechos históricos. Y luego, en este caso en particular, mi papá era muy aficionado a leer a don Clemente Marroquín Rojas, y en su biblioteca tenía un libro, La Bomba, que él escribió, y que es una crónica sobre lo que pasó. Yo ese libro lo descubrí haber tenido unos 7 u 8 años, y a mí la historia me impresionó, y la leía, volvía a ella durante mucho tiempo, muchos años, haciendo distintas cosas con él, incluso una clase magistral durante la pandemia sobre ese acontecimiento histórico, y nació la idea de novelar ese episodio histórico. Y la primera nota que tengo en mi libreta fue del 2012, cuando apunté precisamente el nombre que le iba a poner a la novela, basado en un encuentro que tienen estos personajes ahí. Pero pues es una afición que tengo desde hace mucho tiempo. Justamente hoy platicábamos eso en la mañana, asunto de Cara al Sol, porque dijimos, se trasladó a España. Mira, José Eduardo, varias personas me han dicho eso, pero no tiene nada que ver con el episodio de la Falange. A ver, yo sé, porque conozco al doctor Argueta de hace muchísimos años, que ese episodio de la bomba siempre le llamó muchísima atención y es además apasionante, y el libro de don Clemente es apasionante al respecto, y pues nos relata mucho detalle y con mucha precisión. Pero ¿qué más hubo que investigar para poder llegar a relatar esa parte que la mayoría de guatemaltecos desconocen? Sí, así he podido ver. Bueno, primero el ver la historia de cada uno de los personajes o sus ancestros familiares, como dice el doctor de la Torre, ¿verdad? Cada uno es hijo de su tiempo, y ver entonces cuál era el pensamiento predominante en este tipo de personas, en ese tipo de sociedad, en esos años. Todos ellos son profesionales, graduados fuera, con estudios fuera, entonces afrancesados, así es, salvo el señor Madriñán, pero todos los demás graduados en universidades de Francia. Y entonces ellos tenían una concepción distinta del mundo, y les choca cuando vienen aquí y se encuentran con un gobierno totalmente contrario a lo que ellos habían vivido incluso hay una parte que ya no relaté en la novela, pero yo no sabía que los 2 hermanos Ávila Echeverría habían sido reclutados para pelear en la guerra contra El Salvador de 1906, ¿verdad? La del Totoposte. Y entonces se dan cuenta de la situación que impera en el país, y eso termina como que de desilusionarlos, ¿verdad? Luego ver los ancestros familiares y cómo en esa sociedad todos estaban relacionados de una u otra forma, si no emparentados, pero sí con vínculos. El pañuelo guatemalteco, así es. Y todos se conocen, todos son amigos, todos tienen negocios en común, ¿verdad? Incluso Luis Andrés Schwartz, que me imagino que lo conoces, que me ayudó mucho en la investigación,
me manda hasta las escrituras de los notarios de esa época, en donde ellos hacen negocios entre sí y sus familias. Entonces, son gente que está vinculada y relacionada. Y la otra cosa que a mí me llamó la atención es la cultura de la delación que había en esa época. El licenciado Rodrigo Fernández escribió una biografía política sobre Estrada Cabrera que no ha publicado aún, y en sus investigaciones él consiguió mucha información. Y cuando le pregunté sobre los anónimos, donde delataban a otras personas, me dijo, mire, son cajas las que hay en el archivo de Centroamérica, y él me consigue curiosamente el que necesitaba, que aparece en la novela. Ah, qué interesante. Entonces, sí, en donde hacen quedar mal al propio general Orellana, ante Estrada Cabrera, y le sugieren que lo destituyan. Entonces, que iba acompañándolo y resulta expulsado del bombazo. A ver, yo antes de que sigamos conversando con el doctor, cuéntenos, porque las personas no han leído su novela y nosotros estamos conversando porque ya leímos la novela. ¿Puede contarle a nuestra audiencia de qué va la novela? Sí, cómo no. Estrada Cabrera fue presidente de Guatemala durante 22 años, ¿verdad? Con artificios de reformas a la Constitución que se prolongaron durante 4 periodos presidenciales. Él sufre oficialmente registrados 2 atentados, uno que se menciona en distintos libros que no se concretó, que quedó como una especie de tentativa frustrada, pero él, cuando hace su defensa y lo interroga la prensa, él dice que él sufrió como 23 atentados. De los más relevantes, por las características que tuvo y por la repercusión que tuvo, es el atentado que sucede el 29 de abril de 1907, que es el atentado de la bomba. Él sale en la mañana de ese lunes, va sobre la Séptima Avenida hacia el sur. Él vivía en su casa, que está donde está ahora el edificio Correos, frente a la casa Ibargüen, sobre la Séptima Avenida. Entonces sale hacia el sur y con todo lo que se randa en la novela, a la altura de la 17ª Avenida y 17 Calle, donde está la policlínica del ICS ahora, cavan un túnel y ponen una mina, por decirlo de alguna manera más fácil, para hacerla detonar al paso del carruaje presidencial. Y lo hacen. Ahí hay varias posturas, ¿verdad? Pero el andó presidencial, le habían hablado al cochero para que lo parara frente a una seña. Él entiende que tiene que parar el tiro de los caballos ahí y no la carroza. Que fue el que resultó muerto. Y él muere, ¿verdad? él muere. Y luego viene pues todo lo que se desencadena con ocasión de ese atentado. De eso se trata la novela. No puedo dejar de, obviamente no son iguales, pero no puedo dejar de pensar en la fiesta del chivo. Bueno, sí tienen un álbum en común, ¿verdad? Sí. ¿Verdad que sí? Así es. Solo que en la fiesta del chivo sí se logró. Sí se lo echaron y aquí no. Pero sí tiene un poquito de sabor de eso. Sí. ¿Cómo hace? Yo ya voy más por la parte de preguntarle al escritor. Cuando usted escribe una novela, que los hechos ya son conocidos, ¿cómo logra mantener una tensión de, pues yo ya sé qué va a pasar? ¿Cuál es el elemento que usted guarda para mantener la tensión? Yo creo que una buena dosis de una narración rápida, que sea una narración, digamos, de alguna manera trepidante. La novela adquiere velocidad. Que le da angustia a uno la novela. Sí. Bárbara Touchman, que escribió un libro muy premiado que se llama Los Cañones de Agosto, ella, uno de los comentaristas del libro dice, aunque uno ya sabe qué va a pasar con el ejército francés, uno no quiere dejar de leer para ver si realmente el ejército francés va a detener la invasión o no. Entonces, pero es la forma en que está narrado y la forma en que está escrito. Ayer un buen amigo mío que leyó la novela, arquitecto Porras, tuvo la gentileza de llamarme y me decía, no la pude dejar, aunque yo ya sabía que iba a pasar, me decía, pero no la pude dejar. Yo creo que esa es la magia. O sea, hay muchas novelas históricas que uno sabe exactamente qué pasó, pero da gusto leerlas por la narración y porque lo meten a uno en ese momento, ¿verdad? En ese ambiente. Y lograr que el lector se imagine dónde está, eso es, creo que, básico para cualquier persona que quiera escribir. Y esta novela, más que, contar un hecho histórico ocurrido, es la historia de estos amigos, de estos jóvenes valientes.
¿Cómo los entrelaza? ¿Cómo genera? Porque yo creo que eso es lo más difícil cuando uno está escribiendo novela histórica, ¿no? Cómo crear esos vínculos que uno puede asumir que estuvieron, pero saber si de verdad estuvieron y cómo transmitírselo al lector. Sí, cabalmente los protagonistas es un grupo de amigos, ¿verdad? Son los, digamos, el eje central o el núcleo central de ese grupo que participó en esta situación. Yo creo que se teje precisamente construyendo sobre las bases ancestrales que tienen, cómo se relacionan las familias entre sí, desde cuándo se relacionan las familias entre sí, algunos que estudiaron juntos, uno está casado con la hermana del otro, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso va creando en el lector la idea de que no son extraños entre sí, que son amigos y por lo tanto tienen ciertas ideas en común, cierto pensamiento en común, ciertas aspiraciones en común y que creen en lo mismo, ¿verdad? ¿Qué hay de similitud en la sociedad guatemalteca ahora, contemporánea, y la de ese tiempo, y dónde se diferencian? Bueno, yo creo que, puedo comenzar por el final, yo creo que en lo que se diferencia es que se ha perdido de alguna manera en la ciudadanía el idealismo por tratar de reconducir el país a donde debe de ir. Por supuesto, no es una apología del delito, ¿verdad? Sino que el hecho de participar, de inmiscuirse, de preocuparse por la situación del país y no solamente criticar, sino actuar y ser propositivos, no importa de qué ideología sea usted, pero proponer, ¿verdad? Y involucrarse, construir y pelear, digamos, dentro de los cánones legales por eso. No tener apatía y arriesgarse, ¿verdad? Tal vez no en la misma forma en que se arriesgaron ellos, pero arriesgarse a que su participación sea cuestionada, arriesgarse a que le inventen o le saquen cosas, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Luego creo que la cultura de la delación se mantiene, no de la misma forma, pero sí creo yo que ahora, digamos, por otros artificios y por otros medios, tal vez ya no se le ponen el dedo a uno. Sí, exactamente, ¿verdad? Y te crean problemas, ¿verdad? Así, claro. ¿verdad? Entonces, en ese lado creo que hay de alguna similitud, pero lo que sí siento yo es que personas con ese carácter, con esa decisión, con ese coraje, cuesta encontrarlas ahora. Es importante cómo ellos llegan a la conclusión que era la única vía, porque eran idealistas. De hecho, Clemente Marroquín los trata casi de tontos. Por eso, y es importante. De ingenuos. Tontos ingenuos, en el sentido de ingenuos, sí. Y cómo ellos llegan a la conclusión es que no se puede hacer por otra vía más que esa. Doctor, ha sido un verdadero placer tenerlo aquí. Lamentablemente en la radio el espacio se nos acaba. Y estoy muy agradecido, muchas gracias. Pero cuéntenos dónde se puede comprar el libro, dónde se puede adquirir. Cara al Sol, así es. Muchas gracias. Pues está en varias librerías, está en Sofos, está en Quitapenas, en De Museo, en el Fondo de Cultura Económica. Excelente. Y en la sección de publicaciones de la Universidad Francisco Marroquín. ¿Y tiene alguna presentación pública próxima que la audiencia pueda asistir? Sí, va a haber una en De Museo en el mes de julio. No tengo la fecha, pero se la puedo hacer llegar a... Sí, por favor, nos dice cuándo es y nosotros lo ponemos en redes para que lo vayan y le pidan una firma. Muchas gracias. Así es que a todos los que nos escuchan, no se pierdan de Cara al Sol, porque es un acontecimiento que creo yo es importante que lo conozcan. Porque si bien es cierto, muchos saben el desenlace y todo, sí, muchas personas que han leído esa historia, que se ha perdido en el tiempo. Yo recomendaría a las juventudes que sé que no lo han leído y que no tienen ni la más peregrina idea de parte de lo que estamos hablando o de mucho de lo que estamos hablando esta mañana, que lo busquen para introducirse en ese evento histórico que además tuvo repercusiones enormes para Guatemala en aquellos momentos, porque le endureció las cosas a partir de ahí. Así es. Muchas gracias. De nuevo, De Cara al Sol, de Milton Estuardo Argueta Pinto, y se consigue en casi todas las librerías del país.